Puedan escuchar. Bienvenidos, Antonio, Marbelí. Voy a proyectar para ustedes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y ya contentos de poder iniciar esta segunda sesión de trabajo. Les agradezco mucho si podrían confirmarme si se puede ver la pantalla y si se escucha correctamente. Sí, ya se puede ver. Marbelí, Antonio, si logran escucharme. Sí. Ah, perfecto. Y se puede ver la pantalla también, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Muchas gracias. Pues bueno, la sesión pasada estábamos hablando de que para una determinada proposición, a esta proposición podemos asociarle un valor de verdad. Usábamos la letra V para hablar de la verdad, la F para hablar de la falsedad. Y decíamos, bueno, nosotros podemos asociarle a cada proposición algo que llamamos los valores de verdad. De hecho, esta tabla que aparece ahí le llamamos comúnmente la tabla de verdad. Y vimos la tabla de verdad, por ejemplo, de la negación, donde cuando P era verdadero, su negación era falsa. Cuando P era falso, su negación era verdadera. Después vimos los valores de verdad para la conjunción. Y decíamos que, bueno, la conjunción de P y Q es verdadera solamente cuando P y Q son verdaderos cada uno. Cuando P es verdadero y además Q es verdadero. Bueno, así como hemos hablado de la tabla de valores para la conjunción, también tiene sentido hablar de la tabla de valores para la disyunción. Entonces, los valores de verdad para la disyunción P, Q, estos valores, podemos usar la parte de la tabla que ya tenemos, es muy semejante. Donde tenemos P, Q, y en lugar de la conjunción ahora tenemos la disyunción. Ahí está. Y fíjense qué interesante. Lo interesante es que si P es verdadero y Q es verdadero, P disyunción Q es verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, P disyunción Q va a ser verdadero. Si P es falso y Q es verdadero, P disyunción Q va a ser también verdadero. Si P es falso y Q es falso, la disyunción de P y Q va a ser falsa. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos algo muy interesante que podemos afirmar, que podemos escribir de esta manera. La disyunción de P y Q es verdadera. Es verdadera. Cuando alguno de los dos, es verdadero. Y cuando los dos son verdaderos. La disyunción es falsa solamente cuando los dos son falsos. Ahí está la regla, escrita de una manera muy bonita.
Entonces decimos la disyunción de P y Q es verdadera cuando alguno de los dos es verdadero, y es falsa solamente cuando los dos son falsos. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Antonio Barbelí, ¿alguna duda? No, ninguna. Yo sí tengo una duda. Claro, claro que sí, Antonio. Estas tablas de P y Q con sus valores siempre van a ser, o sea, es como un estándar, siempre van a ser las mismas. Sí, siempre son las mismas, exactamente. Es un estándar. Es una operación, así como definimos la suma, la multiplicación, la división. Estas son operaciones, pero les llamamos operaciones lógico-matemáticas. ¿Sí? Entonces, si recordamos, eran 5 operaciones. Ya vimos la negación y la conjunción la sesión pasada. Ahora estamos hablando de la disyunción. ¿Ok? Ahora, además de la disyunción, también tenemos la implicación. Entonces, los valores de verdad para la implicación, si P, entonces Q, ¿se acuerdan? Así definíamos, así hablábamos de la implicación. Pues, ¿cómo serán estos valores? Estos van a ser aún más especiales. Por ejemplo, P, Q, y ahora tenemos P flechita Q. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero, así como la regla de los signos. Entonces podríamos decir lo siguiente. La implicación solo es falsa cuando P, de hecho lo decimos así, cuando P, a P le llamamos de una manera, le llamamos antecedente, es verdadero, y el consecuente, así le llamamos a Q, es falso. En los demás casos, es verdadera. Ahí está, ahora, la regla para la implicación. Vamos a ir aprendiendo todas estas reglas, desde luego, porque son fundamentales. Bien, así como definimos la regla de la implicación, también podemos definir los valores de la doble implicación. Entonces, los valores de la doble implicación P, sí y solamente Q. Pues vamos a hacer una tabla muy parecida. Observen que la manera en la que ponemos P y Q es siempre la misma. Lo que cambia es siempre la tercera columna en la tabla, que es ahí donde se define la regla.
Ahora, los valores de la doble implicación, vean, por favor, que se pueden de alguna manera entender de una manera simple. ¿Por qué? Porque la doble implicación se da cuando P y Q cumplen las mismas condiciones. Entonces, si P y Q son verdaderos, P si solamente Q es verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, P si solamente Q es falso. Si P es falso y Q es verdadero, P si solamente Q es falso. Si P es falso y Q es falso, P si solamente Q es verdadero. ¿Sí? Entonces podríamos decir que la doble negación perdón, la doble implicación es verdad cuando P y Q tienen los mismos valores de verdad. Y la doble implicación es falsa cuando sus valores de verdad son diferentes. Ahí está la regla. Ahí está la regla, que es la regla que está expresada en esta tabla. Bien, hasta este punto, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, Antonio Marbelí? No. Ok, vamos a continuar. Bueno, parece ser que Word se está como actualizando. Ya está. Bueno, entonces, tenemos un teorema. Creo que será el teorema 1, si no estoy mal. Ajá. Ah, no, ya tenemos un ejemplo 1. Un ejercicio 2, entonces este será un teorema 3. Dice, una proposición es equivalente a otra cuando los valores de verdad de las dos son iguales. Ahí está. Una proposición es equivalente a otra cuando los valores de verdad de las dos proposiciones son iguales. Y bueno, la mejor manera de entender este teorema es utilizándolo para demostrar algunas igualdades en la lógica. ¿Sí? Por ejemplo, esta igualdad es una igualdad muy interesante. Voy a tomarlo como una proposición.
La proposición que nos dice así. ¿Sí? P es equivalente a la negación de la negación de P. Qué interesante. P es equivalente a la negación de la negación de P. Entonces, si nosotros queremos probar esto, si queremos probar esta equivalencia, pues podemos estudiar la tabla, la igualdad en la tabla de verdad. Vamos a estudiar, vamos a poner una tabla. Y en esta tabla vamos a poner los valores. Tenemos a P. Acá tenemos a la negación de P. Y acá tenemos a la negación de la negación de P. Recuerden que lo que queremos demostrar es que los valores de verdad de P son iguales a los valores de verdad de la negación de P. Entonces, ¿quién es P? P puede tener dos valores, ¿verdad? ¿Es verdad o es falsedad? La negación de P, cuando P es verdadero, ¿cuánto vale, Antonio? Falso. Exacto. La negación de cuando P es falso es Verdadero. exacto. Ahora fíjense que lo vamos a negar. Vamos a negar la negación de P. Entonces, si la negación de P es falsa, la negación de la negación de P debe de ser ¿qué? Verdadera. Y luego, si la negación de P es falsa, entonces la negación de la negación de P, pues debe de ser ¿qué? Falsa. Entonces observemos, por favor, que B y F tienen los mismos valores de verdad. Perdón, observen que los valores de verdad de P son exactamente los mismos valores de verdad de la negación de P. Esto lo que significa es que son dos proposiciones equivalentes. A ver, Marbelí, ¿sí se entiende esto? El segundo, ¿cómo era? No lo entendí. Claro. Si P es verdadero, su negación es falso. Si P es falso, su negación es verdadero. Si la negación de P es falsa, entonces la negación de la negación de P, pues es lo contrario que sea falsa, es verdadera. Si la negación de P es verdadera, la negación de la negación de P, que es lo contrario, debe de ser falsa. Y entonces observen que coincide los valores que tiene P y los valores que tiene la negación de la negación de P. ¿Sí?
A ver, se va a ir entendiendo con otra proposición. P, entonces Q, es equivalente a la negación de P o Q. Qué interesante esta parte. P, entonces Q es equivalente a la negación de P o Q. Me adelanto un poco y les digo que la prueba se da por la igualdad en la tabla de verdad. A ver, vamos a construir la tabla. A ver, vamos a ver. Observemos paso a paso. Vamos a poner los elementos de la tabla, P y Q. Pero observemos que hay una negación de P que se usa, entonces vamos a incluir ahí la negación de P. Y ya que tenemos P, Q y la negación de P, ya es que se forman las oraciones, ¿verdad? Es decir, por un lado, P entonces Q. Por otro lado, la negación de P o Q. Vamos a darle valores, entonces P puede ser verdadero, verdadero, falso, falso. Y vean, Q puede ser verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Tienes no P? A ver, Antonio, negamos P, ¿me podrías decir? ¿Cuáles son los Es valores? falso, Ajá. De la negación de P. Fíjate en la columna P, entonces si P es verdadero, negación de P es falso. Si P es verdadero, negación de P es falso. Ahora, Antonio, si P es falso, negación de P es... verdadero, Si P es falso, la negación de P es... ¿Es qué? verdadero, Correcto, verdadero. Muy bien. Ahora, vamos a hacer P, entonces Q. P implica Q. P condicional Q. ¿Qué sabemos nosotros? Que este condicional solamente es falso cuando Q es falso. Entonces observemos. P verdadero, Q verdadero es verdadero. P verdadero, Q falso es falso. P falso, Q verdadero es verdadero. P falso, Q falso es verdadero. Y ahora con la otra regla, con la regla de la conjunción, la disyunción, perdón, Marbellí vamos a unir a la negación de P y a Q. Recuerda, Marbellí,
que la disyunción solamente es verdadera con que alguno de los dos sea verdadero. Entonces, fíjate, Marbelí. Verdadero, perdón, falso y verdadero es verdadero. Falso y falso es falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es verdadero. ¿Qué es lo que descubrimos, Antonio? Que tienen los mismos valores. Exactamente, exactamente, que tienen los mismos valores. Y como tienen los mismos valores, entonces son equivalentes. Ok, vamos a hacer una proposición 6. Y en esta proposición 6 voy a dejar que ustedes hagan la tabla. ¿Ok? ¿Qué dice esta proposición 6? Dice lo siguiente. P, sí solamente Q, es equivalente a P, entonces Q, y Q, entonces P. Ahí está. Bueno, vamos a dar unos 5 minutitos para que ustedes piensen esta equivalencia, la equivalencia de esta proposición. Adelante, por favor, si son tan amables. Yo voy a aprovechar para ir por un poco de café y les invito a que ustedes hagan este ejercicio allá en casa, por favor. Muy bien, ¿ya lo pudimos hacer? Ya terminamos este ejercicio. A ver, ¿qué les parece si lo hacemos acá un poco? La prueba es la igualdad en la tabla de verdad.
Y miren, vamos a hacer la tabla. Voy a ir dibujando la tabla. Vamos a ver si está ahí. Fíjense, entonces tenemos P, Q. Pues tenemos que otros elementos debe tener la tabla. Tenemos P, entonces Q. Después tenemos Q. Ay, voy a poner el editor de ecuaciones. Q, entonces P. Y después tenemos la conjunción de eso, ¿verdad? ¿Qué es todo esto? P, entonces Q, y Q, entonces P. Y del otro lado, ay, voy a mover esto un poco acá porque se movió bastante. Ya todavía falta espacio. Y del otro lado, en la siguiente columna, lo que tenemos es P, sí solamente Q. Si recordamos nuestra primera sesión del diplomado, las primeras proposiciones P y Q son las que llamábamos proposiciones simples, oraciones simples. Y P entonces Q, Q entonces P entonces Q, en conjunción con Q, entonces P si solamente Q, son ejemplo de las oraciones o proposiciones compuestas. Entonces vamos a darle valores a esto un poquito. A ver, entonces, ¿qué podemos decir? Lo primero que podemos decir es que P puede ser verdadero, falso y falso. Y Q va a ser verdadero y falso, verdadero y falso. Ahora entonces, P entonces Q. P entonces Q. ¿Cuándo es verdadero P entonces Q, Antonio? Antonio, ¿cuándo es verdadero? ¿Recuerdas? Cuando los dos son verdaderos y falsos. Bueno, de hecho, es verdadero en casi todos los casos, solo es falso cuando Q es falso. Entonces, por ejemplo, si P y Q son verdaderos, es verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, es falso. Si P es falso y Q es verdadero, es verdadero. Si P es falso y Q es falso, es verdadero. Ahora, si tomamos el otro lado, Marbelí, ¿qué sucedería? Q entonces P. Primero vemos Q y luego vemos P. Entonces, Marbelí, verdadero, entonces verdadero es... ¿Verdadero? Ajá. Ahora, falso, entonces verdadero es... ¿Verdadero? Ajá. Verdadero, entonces falso es... ¿Verdadero? Ahí ya es falso. Y falso, entonces falso es falso. Perdón, es verdadero. Ay, ya me equivoco. Ahí está. ¿Qué podemos decir? La conjunción. La conjunción vimos que solamente es verdadera cuando los dos son verdaderos. Entonces, verdadero, conjunción verdadero es verdadero. Falso, conjunción verdadero es falso. Verdadero, conjunción falso es falso. Verdadero, conjunción verdadero es verdadero. Y por el otro lado,
recordemos que P doble condicional con Q es verdadero cuando los dos tienen el mismo valor de verdad. Entonces, observemos del lado izquierdo a P y a Q. Verdadero, verdadero es bicondicional verdadero. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Bicondicional, falso. Falso, verdadero. Bicondicional, falso. Falso, falso. ¿Es qué? Verdadero. Y entonces ahí está. Miren qué bonito. Ya está nuestra tabla. Nuestra tabla de verdad concluida. Y ya podemos ver la equivalencia de estas dos proposiciones. Ya podemos ver la equivalencia de estas dos proposiciones. P si solamente Q es equivalente a P, entonces Q, y Q, entonces P. ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Sí? Sí, Perfecto, muy bien. Voy a escribir entonces la proposición 7 y voy a dar un tiempo para que ustedes la piensen un poco. Les anticipo, sí va a ser verdad. Va a ser verdadera esta proposición, pero lo interesante es hacer la tabla. ¿Sí? Entonces, miren. Negación de P, a ver, voy a poner con mayúsculas, P, conjunción con Q, es equivalente a no P, disyunción, no Q. Ahí está. Miren qué interesante. Entonces, la negación de la disyunción de P y Q es equivalente a la negación de P, conjunción con la negación de Q. ¿Sí? Por cierto, esta ley es muy famosa y es una ley que tiene un nombre, le llamamos la ley de Morgan. Muy bien, vamos a dar entonces un tiempo para que ustedes puedan revisar este ejercicio. Vamos a dar un tiempo de unos 5 minutos para que puedan hacer la tabla. Y si me permiten, voy a salirme un momento de la videollamada y regreso con ustedes. Mientras los dejo un poquito divirtiéndose con esta tabla de verdad, la tabla de asignación de valores de verdad. Adelante, por favor. Perdón, no sé si gusten tomar la captura de la pantalla o anotar la regla para que ustedes vayan construyendo la tabla, por favor. Ustedes me indican. ¿Ya está? Sí. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora estoy de nuevo con ustedes.
Buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, estaré aquí pendiente si hay alguna duda, para darles tiempo que ustedes practiquen el ejercicio. Creo que ya. Ok, muy bien, muy bien. Vamos entonces a revisarlo acá, ¿qué les parece?
Y así ustedes pueden finalmente pueden revisar si el resultado es correcto. ¿Sí? A ver, denme un minutito, por favor. Un minuto, por favor, nada más. Buenas noches, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Ok, ¿qué les parece si vemos la prueba de esta proposición? Y bueno, ya con esta prueba terminamos nuestra segunda sesión de diplomado. Esperemos que lo estén disfrutando.
Es un gusto extraño, dirían algunos, pero claro que se disfruta al hacer estas tablas de verdad. Claro que es muy agradable. Entonces, a ver, vamos a hacer la prueba. Al igual que las condiciones anteriores, la igualdad en la tabla de verdad es el elemento que buscamos. Ok, entonces vamos a hacer la prueba juntos y les voy a pedir que ustedes comparen esta tabla con la tabla que muy seguramente ustedes pudieron elaborar allá en casa. Ahí está. A ver, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a P, a Q. Observen que en este caso tenemos las negaciones. Entonces, tenemos la negación de P, la negación de Q. Después tenemos P, conjunción con Q. Y después tenemos la negación de P, conjunción con Q. Voy a abrir un poco más la tabla. Y finalmente tenemos la negación de P, conjunción con la negación de Q. Ahí está. A ver, entonces, ¿qué valores puede tomar P? Pues P puede ser verdadero, verdadero, falso y falso. ¿Qué valores puede tomar Q? Verdadero, perdón, verdadero, falso, verdadero, falso. La negación de P, ¿quién es? Pues si escribimos verdadero, escribimos su negación es falso. Si escribimos verdadero, su negación es falso. Si escribimos falso, su negación es verdadero. Si escribimos falso, su negación es verdadero. La negación de Q, ¿quién sería? Falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahora sí, la disyunción de P con Q. De P con Q. Recordemos que P disyunción con Q solo es verdadero con que alguno de los dos sea verdadero. No se requiere más. Con que alguno de los dos sea verdadero. Entonces, si ponemos atención en las columnas de P y Q, ¿qué tenemos? Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es verdadero. Falso y verdadero es verdadero. Falso y falso es falso. Ahora vamos a escribir la negación de la disyunción de P con Q. Antonio, ¿podría usted ayudarme? Si es verdadero, ¿cuál será la negación? Serían falso, Si es verdadero, falso, después, falso y verdadero. exactamente. Muy bien. Marbelí, ¿cuál sería entonces ahora? Ya estamos en la última columna. Vamos a ver la conjunción de la negación de P, conjunción con la negación de Q. Recordemos que la conjunción solamente es verdadera cuando los dos son verdaderos. Entonces vamos a poner atención a dos columnas. A la columna que tiene la negación de P y a la columna que tiene la negación de Q. Falso y falso, Marbelí. Falso. Ajá, bien. Falso y verdadero. Verdadero. No. Recordemos que es verdadero solo cuando los dos son verdaderos. Entonces este sería falso. ¿Cierto? Sí. ¿Verdadero y falso? Falso.
Ajá. Y finalmente, verdadero y verdadero. Verdadero. Ahí está. Entonces, si observemos las últimas dos columnas y ahí se cumple el teorema. Estas dos columnas son iguales, tienen los mismos valores de verdad. Eso lo que significa es que la negación de la conjunción de P con Q es equivalente a la negación de P, conjunción, negación de Q. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Bien, me espero aquí un poquito. No sé si alguien tiene alguna duda sobre esta ley. ¿Alguna duda? Yo no tengo dudas. Perfecto, muy bien, me da mucho gusto que se haya podido entender. Perfecto, entonces vamos a continuar la siguiente sesión de clase. ¿Qué les pido? Que puedan revisar algunos materiales, particularmente les voy a pedir que puedan revisar el concepto de relación y el concepto de función en matemáticas. ¿Sí? Si pueden revisarlo un poquito y bueno, nos vemos en nuestra próxima sesión de clase. Sí, no olviden, nos vemos el sábado a las 4 de la tarde para seguir trabajando. Bueno, Gracias, pues les profe. agradezco mucho su atención, que tengan una muy buena noche y un buen descanso. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Buenas noches.